varias, desde autonomía e integración en la Segunda República, la Constitución del 31 y la autonomía regional, estatutos de autonomía para Ceuta y Melilla, e incluso novelas. Tres particularmente: Agua de Cristal, si no me equivoco, El viajero de las luces y El honor del guerrero. Como decía, para no quitar ni un minuto al ponente, les dejo con el profesor y la ponencia, la autonomía de Ceuta durante la transición. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias, Gabriel. No sé, ¿está? Ahora sí. Buenas tardes a todos. Creo que estamos, ¿no? Sí. Muchas gracias también por tu presentación. La verdad es que usemos el tiempo en lo que realmente pueda ser interesante, porque si no se nos acumula. Y este tema de la autonomía, vengo yendo desde ayer, como siempre que vengo a hablar del tema, que es muy poco, porque la verdad, debatir, no debatimos sobre ello, sino que muchas veces vamos como líneas paralelas que no terminan de encontrarse, unos manteniendo una tesis y otros manteniendo una actitud. A la vista de ello, he pensado que hacía falta una introducción a esta conferencia. Voy a hablar de qué pasa en la transición con el tema de la autonomía, pero me parece que hay que enfocar un poco el punto de vista general, porque si no lo vemos mucho desde el punto de vista de la historia localista y perdemos la dimensión de donde estamos situados y realmente entramos en una dinámica donde funciona más lo emotivo que la racionalidad. Y esa introducción tendría que ir un poco porque ayer también se decía a lo largo de la primera de las ponencias que hubo que el tema autonómico fue un tema que se dejó absolutamente sin culminar en la transición. Hay que precisar algo también conceptualmente sobre la transición. Yo quería aportar un punto de vista que surge de la acumulación de procesos de caídas de regímenes autoritarios, tanto conservadores como comunistas, que se van produciendo en la segunda mitad del siglo XX. Los tres que se producen en la década de los 70, que son las tres dictaduras del sur de Europa y que realmente, por lo que respecta a la de la península ibérica, España y Portugal, son remanentes de la historia. Y una de las razones que explican mucho de lo que esta misma tarde hemos oído es que esos regímenes estaban absolutamente desprestigiados. Estaban, digamos, en una fase culminar que la coyuntura internacional los había ido manteniendo y sosteniendo, pero que su situación era realmente muy difícil de justificar y de legitimizar. De ahí que los apoyos internacionales, el propio prestigio, la propia situación se viera muy devaluada en estos conflictos internacionales que eran tan importantes para nosotros. Se producen después la caída de las dictaduras del Cono Sur y a partir de 1989 se produce la caída de Europa Central y Europa Oriental, y ante toda esa acumulación de transiciones que se van produciendo desde regímenes autoritarios hacia regímenes democráticos, pues desde la ciencia política se aborda un intento de sistematización y de establecer algunas de los modelos que pudieran explicar de una manera más profunda lo que implicaba esos procesos de transformación. Esos procesos de transformación, en el caso nuestro, el modelo español, donde más coincidencia ha habido, coincidía en distinguir que se había tenido que producir, y por lo tanto de una manera también no transmisible a otras situaciones, que es muy difícil trasplantar instituciones de una situación histórica a otra, podía compararse dónde había estado, digamos, la esencia, los efectos, no el conjunto, digamos, de los hechos que allí se habían producido, que determinaban el paso, el puente que se había puesto desde la dictadura hasta la democracia. Es la tesis de los tres consensos. El primer consenso, que se refiere al acuerdo sobre digamos, la pacificación. ¿Qué pasa con los anteriores directivos de la clase que había sostenido el régimen autoritario y que se produce la intención de tener primeramente un acuerdo sobre el pasado?
esos, digamos, una situación en la que realmente es la imposición violenta de un régimen de ausencia de libertades, había producido no solamente desmanes, sino que había producido también situaciones de presos políticos en la mayoría de las cárceles. Recordemos que el régimen de Franco termina de una manera bastante, digamos, cruel. Se producen fusilamientos, se producen todas las iniciativas internacionales para paralizar muchas sentencias de tribunales militares sobre situaciones que eran de oposición a un régimen, digamos, en aquel momento autoritario. Bien, ese consenso es un consenso que seguramente es el más difícil, porque realmente la perspectiva ahí está en poder conseguir una línea que siempre es fina entre la justicia penal y lo que es la necesidad de una reconciliación, porque sin esa reconciliación es muy difícil progresar en una situación política posterior. Voy rápido. El segundo consenso es ese establecimiento de normas provisionales para debatir las definitivas en un ámbito de libertad, que exige que no haya exclusiones, que allí todos puedan discutir y que todos puedan tratar con absoluta libertad de encontrar el tercer consenso, que es la determinación definitiva de las reglas del juego del nuevo régimen. Bien, digo esta introducción porque la fase de culminación del periodo de transición se ha considerado siempre cuando las normas que ya están establecidas y aprobadas hacen que todo lo que suceda en ese nuevo régimen tenga unas bases absolutamente distintas de las que se habían considerado en el régimen anterior. Por lo tanto, la situación se ha transformado, aunque quedan todos los flecos y quedan, por supuesto, el gran trabajo de hacer un desarrollo político de todas esas instituciones. De ahí que la periodificación de este modelo de transición entraran en dos etapas importantes, una que era la de institucionalización, que en el caso nuestro iba desde la proclamación del rey Juan Carlos como monarca, que se produce a los pocos días de la muerte de Franco, hasta el día en que se promulga la Constitución, que es a finales de diciembre de 1978. Y ahí empieza una segunda fase que es muy importante, que es la política. La transición política, para algunos consideran que la etapa ha culminado en el 82, cuando con las elecciones se produce el cambio de fuerza política a la hora de regir las instituciones del nuevo sistema democrático. Pero para muchas cuestiones va más allá. Y esto es importante para el tema autonómico. El tema autonómico es verdad que está sin definir. Tenemos una Constitución que el título octavo es realmente un cómo llegar a ser. No se establece qué es lo que es nuestro modelo de estructura territorial o de organización territorial del Estado. Y eso es tan complejo desde nuestra perspectiva histórica que es muy difícil abordarlo, porque no se abordó también en la Segunda República. España siempre ha sido un Estado unitario y siempre hemos tenido un Estado donde se iban produciendo, digamos, intentos de descentralización, que en la Primera República se producen durante un periodo muy corto, porque República Federal, la primera lo es solamente durante unos meses, porque el golpe de Estado de Pavía, que es un precedente del 23F, pues realmente lo que hace es cercar las Cortes y cerrar el Parlamento. Por lo tanto, el periodo de república unitaria que hay no es una república, es una dictadura. Hay un general, el general Serrano, que está dirigiendo sin unas Cortes, sin un Parlamento, los destinos del país. Ahí, sin embargo, se hace el esfuerzo de elaborar un proyecto de Constitución federal donde realmente el tiempo y la distancia pues produce el que nos sorprenda muchas de las cosas que allí se establecen. Pero es verdad que para el caso de los territorios africanos la solución está prevista, pero igual que se produce porque allí todavía están Cuba y Puerto Rico y por lo tanto forman parte de los estados. Pero hay cosas curiosas como que Andalucía se divide en dos, la Andalucía superior y la Andalucía inferior. Pero bueno, era un precedente que nunca fue un precedente muy valorado porque el aspecto descentralizador terminó trágicamente y con una inestabilidad, como todos sabemos, que fue todo el sistema cantonal. Bien, por lo tanto, nuestro precedente realmente que tiene una perspectiva de análisis y de consolidación más importante es el de la Segunda República. Y cuando la Segunda República empieza a proclamarse,
había pasado algo, que es que horas antes, en Barcelona, desde el balcón de la Diputación Provincial, Macià, que era el líder nuevo de un partido nuevo que se había creado para las elecciones municipales del 31, proclama la República Catalana. Horas después se va a proclamar la República Española. Pero ese partido de Esquerra en aquel momento era tan nuevo que no había formado parte del Pacto de San Sebastián, donde se habían llegado a unos acuerdos entre todas las fuerzas republicanas y socialistas para intentar alcanzar un procedimiento y acabar con la monarquía y transformarlo en un régimen republicano. Bien, ¿qué se hace en ese momento? Con unos acuerdos que realmente no están escritos y que fue, como dijeron a muchos de sus participantes o actores, era un pacto entre caballeros, pues las cosas no estaban definidas para ser un régimen autonómico. Y entonces, ¿qué hacen los constitucionalistas? Pues ver de dónde pueden sacar unas fuentes que a nosotros nos ayuden a diseñar una nueva estructura descentralizada del Estado. Y esa estructura, tanto en la Constitución del 31, como después vamos a ver en la del 78, se proyecta de tal manera que las regiones, dada la variedad de situaciones que se producen en la península ibérica, pues, en España, realmente no se pueden conformar desde un instante inicial, sino que ni siquiera se sabe si puede haber fuerza suficiente para estructurar un poder en algunos de esos territorios. En aquel momento, el único modelo que nos puede servir es el de dos estados federales que habían sido novedosos porque los dos surgen con la caída de dos imperios al final de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán. Y las dos constituciones, la de Weimar y la Constitución Austriaca, son las dos federales y son las dos las que van a servir de elementos técnicos esenciales para concebir cómo va a ser el Estado regional en la Segunda República. Bien, desde esa situación, lo que la República hace es un proceso que pone en práctica esta democracia profunda de repartir el poder. Y lo va haciendo a través de métodos en el cual la voluntad de los territorios se va consolidando y va produciendo capacidad de autogobierno. Y durante el corto periodo de la Segunda República, solo 3 regiones consiguen aprobar su Estatuto de Autonomía. Lo consigue la primera Cataluña, que es en el propio año 31, lo consigue en segundo lugar la del País Vasco, que es en el año 33, y Galicia por los pelos llega al golpe de Estado. Entonces, esas 3 regiones son realmente, igual que lo que pasa con el Estado republicano, con la República, sufre la acometida del golpe de Estado y desaparecen en lo que va a ser todo el proceso desde que el golpe de Estado hasta el final de la Guerra Civil, y entramos en una fase donde ese precedente no solamente se ha cortado de raíz en sus orígenes y en su desarrollo, sino que se ha contrapuesto una situación absolutamente contraria, que es un centralismo absolutamente tan controlado que hablar de descentralización, incluso cuando hablamos de los ayuntamientos, el ayuntamiento es el último, digamos, elemento del poder de la dictadura para controlar a las ciudades. No está concebido como la administración que sirve a los ciudadanos, sino que es el ejemplo absolutamente contrario. Hay una cosa que yo iba a empezar contando, y es que en los orígenes, la primera, digamos, las primeras fases de la transición, los primeros meses, el clamor que empieza popularmente a servir de símbolo para las demandas de transformación del Estado es libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Empieza en Cataluña y en el País Vasco, pero se va extendiendo por toda España. Y en todas las manifestaciones se va reclamando el estatuto de autonomía. Pero no hay nacionalidades históricas en todas las regiones. ¿De dónde sale ese clamor? Ese clamor es muy importante tener en cuenta
que se considera en aquel momento. No tenemos un modelo de estructura territorial, de reparto del poder, pero se concibe como un elemento que contribuye a la democratización, que va a profundizar la democratización de nuestro Estado. Entonces, desde esa perspectiva, la autonomía se reclama. Y ese clamor general va consolidando posiciones muy urgentes, porque realmente, recordemos que la Constitución reconoce varias vías de acceso a la autonomía, por eso decía antes, es un título de llegar a ser entidad autonómica, autogobernarse, pero reconoce que hay unos derechos históricos, que son las tres que tuvieron en su momento estatutos de autonomía, y por lo tanto no tienen por qué demostrar con una vía de acceso a la autonomía especial, porque ya lo hicieron en su momento histórico, y Cataluña, País Vasco y Galicia son a los que se refiere la Constitución como cuando habla de nacionalidades históricas. Pero hay una vía que a esa le está considerado la mayor capacidad de reparto del poder, que es el artículo 151, pero esa vía también se puede llegar mediante una voluntad inmediata, que es la que se produce en Andalucía. Y hemos hablado del consenso en todo, prácticamente en todo en esos años, pero no hay consenso entre UCD y el PSOE para aprobar el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Lo digo esto porque ahora vamos a hablar de la Comisión de Parlamentarios Andaluces. Bien, toda esta introducción que nos lleva a una situación en la que tenemos que ver que estamos ante un panorama donde no tenemos el mapa claro de qué va a ser la regionalización, no se usa como concepto porque ya está superado por el hecho de considerar que los nacionalismos quieren sus propias reconocimiento como nacionalidades, por eso se habla de nacionalidades históricas. Pero es que el regionalismo en aquellos momentos de los años 70 era en muchos estados centralizado, y como ejemplo que nos vale por todo es Francia, se hablaba de regionalismo y era una tendencia de descentralización administrativa que estaba viendo que las energías que podía movilizar en la sociedad, en la capacidad de autogobierno, se llevaba a través de esos procesos, pero visto desde el jacobinismo centralista francés, la situación era crear, digamos, prefectos con un poco más de capacidad y con un poco más de extensión. Pero no creamos que todos los estados federales se mantienen con una estructura definida desde el momento, no desde el momento y en su evolución. Ahora mismo, Alemania, la que consideramos un Estado federal consolidado, que con su reunificación después del 89 de la RDA y con la República Federal Alemana, pues, establecen 16 Länder. Esos 16 Länder significa territorio, pero no todos son territorios. Entre esos 16 Länder hay tres ciudades. Una de ellas es una ciudad-estado, que es Berlín. Y después hay dos ciudades libres o hanseáticas, que son Bremen y Hamburgo. Y tampoco toda la dimensión óptima de una autonomía, a lo largo de la experiencia de cómo se va ejerciendo las funciones, las capacidades, el poder repartido del Estado federal, se está viendo que unos producen unos beneficios realmente positivos y que otros están con grandes problemas para salir adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía de escala a la hora de establecer las potestades, las capacidades para actuar sobre las distintas materias es realmente importante, es muy importante. Y bueno, ahora se está pensando, y llevan 4 años discutiéndolo y debatiendo en comisiones cómo resolver una nueva estructura federal para Alemania. Pensemos que todo ese surgimiento de los estados federales es una herencia de los antiguos regímenes, es decir, son baronesías, condados, etcétera, etcétera, que se han ido decantando históricamente con una geografía que no está pensada para prestar unos servicios a toda una población o para administrar una población o para ejercer sus capacidades políticas dentro de ese territorio. Se quiere reducir a 6, de 16 a 6. Estamos hablando en una dimensión en la que vemos fundamentalmente el ámbito de racionalización política de esa estructura organizativa. Es decir, no estamos pensando en las voluntades ideológicas o en las voluntades nacionales o en las voluntades
que quieren conducir a que determinados territorios se les sea reconocido con el máximo poder. A un poder le corresponde una capacidad de obrar. Es decir, entremos un poco en Ceuta. Si nosotros aquí quisiéramos verdaderamente ejercer las competencias de sanidad y de educación, ¿de dónde íbamos a sacar recursos humanos? Ya no hablo de recursos económicos, pero ¿cómo podríamos tener? Tenemos aquí un ilustre representante de la universidad. ¿Cómo podríamos tener aquí universidad con todas las disciplinas, como quiere La Rioja o como quiere? Es decir, no hay posibilidad de atenderlo, ni tenemos toda la capacidad médica para poder atender todas las enfermedades, y así, una a una, todas las materias. Es decir, que entrando en el campo de la racionalización de la organización territorial del Estado, tenemos que tener una perspectiva, digamos, positiva, en la cual lo que estemos organizando tiene que producir un rendimiento acorde con la población. ¿Qué teníamos nosotros en el 78? Pues en el 78 teníamos diputaciones provinciales, pero la Diputación Provincial, paradójicamente, era la única estructura territorial que había subsistido desde el siglo XIX hasta ahora y que se había ido consolidando y que había generado en la población pues las relaciones necesarias con los poderes. Hablo de la justicia, hablo de cualquiera de las administraciones, es decir, cualquier ciudadano de Zaragoza, de poblaciones de alrededor, sabía perfectamente dónde estaban las decisiones que se tomaban sobre esas poblaciones, sobre ese territorio. Y no hay otra cosa más. Y por eso los constitucionalistas, las Cortes Constituyentes en el año 78, tienen que establecer la circunscripción electoral en la provincia. Y realmente la provincia, lo pongo como ejemplo también de esa racionalidad, la provincia produce una desproporción tremenda, porque el conjunto de población que allí está representada no es igual, y nosotros tenemos regiones y provincias subrepresentadas y otras que están sobrerepresentadas y que realmente no tienen entre ellas un nexo de relación proporcional, porque es muy difícil dotarlo. Es decir, tendríamos que pensar que para llegar a la equidad total de la representación tendríamos que buscar otra circunscripción electoral. Bien, pongo estos ejemplos porque racionalizar una organización territorial del Estado debe de tener en cuenta no solamente esa voluntad de que yo soy así, que soy tan autónomo y que soy tan identificado con mis propias señas, que por mí mismo puedo gobernarme. Pensar en términos de Estado en ese momento era que inventamos comunidades autónomas, que es otro eufemismo, no, ya no son ni regiones, ni son grandes, ni son territorios, pero la comunidad autónoma, si leemos detenidamente la Constitución, se está refiriendo a varias provincias que se unen para constituir un territorio más amplio. Lo que pasa es que excepcionalmente, en el proceso de acceso a la autonomía, se van decantando territorios uniprovinciales, que reclaman, según historia, como el régimen de Murcia o como Asturias, que realmente tiene una población sólida que puede por sí mismo autogobernarse, que son especiales. En esa tesitura, cuando se habla de comunidades autónomas, en la Constitución del 78 no se tiene un mapa territorial, pero tampoco se tiene la figura política de cómo se ha repartido el poder sobre esa entidad territorial. No hay una definición clara de que la comunidad autónoma es con tales atributos. Se piensa que va a haber comunidades sin capacidad legislativa, se piensa que van a haber capacidades que tengan su propio derecho, se piensa de muy distintas maneras. Tanto es así que en el año 81 tienen que reunirse las fuerzas políticas para pensar que todo lo que se ha movilizado de acceso a la autonomía hay que poner alguna racionalidad. Y se firman los primeros pactos autonómicos. Y en esos pactos autonómicos del 81 se establece un límite para las comunidades autónomas uniprovinciales. Y se le niega el que puedan ser comunidad autónoma Segovia o León, que ya estaban en el proceso. Sin embargo, se deja Cantabria, se deja La Rioja, que parece como una empresa que funciona bien. Y bueno, va para adelante. En cualquier caso, ahí había también, digamos, dependencias políticas, en un caso y en otro, que iban a provocar
que hubiera una expansión. Es algo parecido a la Europa en varias velocidades, pero aquí estamos hablando de nuestro reparto del poder interno en aquellos momentos. Ha corrido mucho la descentralización en España. Además, es un proceso de descentralización que no solamente, estamos en época de tirarlo todo abajo, pero hay que de vez en cuando reconocer algo. No solamente se corrió mucho y se estableció una estructura, sino que parte del éxito de la modernización de España está en su estructura territorial, en que habíamos creado administraciones que eran ágiles, que administraban, que dinamizaban las inversiones, que dinamizaban las infraestructuras, y eso se hizo tan rápido porque el Estado estaba descentralizado. Había razón en pedir estatutos de autonomía, había razón en pensar que la autonomía era un elemento de democratización del Estado. Pero si vamos al plano de las demandas, inmediatamente, en cuanto entramos en el ámbito del nacionalismo, vemos que efectivamente lo único que une a las distintas corrientes nacionalistas es su voluntad de tener un Estado, de convertir a esa nación creada en un nuevo Estado. Por lo tanto, es muy difícil compaginar todo un debate de racionalización de una estructura para atender servicios o para atender con mayor capacidad el poder de decisión de los ciudadanos, con algo que es una demanda que no tiene mucho que ver con eso, y hemos tenido que ir estableciendo hasta este momento actual en el que estamos hablando, que estamos seguramente en la situación más crítica que ha vivido España en estos 40 años, más incluso que el 23F. Hay más amenaza a la democracia que la que había en el año 81 con el golpe de Estado de Tejero y compañía. Bien, en esta situación, indudablemente, decir que cuando ya han pasado años, ha habido una doctrina que se ha ido desarrollando al proceso que prolonga el desarrollo de nuestra estructura organizativa, se le ha denominado proceso estatuyente porque es una prolongación del proceso constituyente y se buscaba un consenso para extenderlo en esa fase política a lo largo del tiempo y de su desarrollo, para legitimarlo y, por lo tanto, con los sucesivos acuerdos que iban dándole un perfeccionamiento a ese Estado que no lo había tenido en su origen. Pero hay un actor muy importante que fue en todo ese ejercicio del principio de dispositivo para constituirse en comunidad, para establecer los márgenes de las materias, las relaciones de las competencias que tenía el Estado y las comunidades autónomas, y en tercer pie los ayuntamientos y las diputaciones provinciales en relación con esa materia, que fue el Tribunal Constitucional. Porque el Tribunal Constitucional fue desarrollando una doctrina constitucional sobre la autonomía que es la que realmente define a nuestro Estado autonómico. Y esa es la que define una comunidad autónoma, y esa es la que se produce en el intervalo que va en que se aprueba la disposición transitoria quinta, que no se sabe a qué comunidades se refiere, pero que sí se sabe que no se puede eliminar el municipio, porque la única estructura uniforme y territorialmente abarcable a todo el territorio en la que realmente nos une es el municipio. Y pensemos otra cosa, el régimen local es uno de los regímenes más democráticos que hay, porque el reparto del poder vertical en las corporaciones municipales, en los municipios y ayuntamientos, va en un primer principio por obligaciones. No tiene la disponibilidad de las materias para hacer esto y esta más. Tiene que prestar servicios mínimos obligatorios. Esos servicios mínimos obligatorios no lo podemos de un plumazo quitar, porque se queda el vecino sin agua, porque se queda sin el servicio de limpieza, porque se queda sin las, funerarias. Es decir, todas las funciones esenciales para que una ciudad pueda desarrollar su vida están atribuidas de manera obligatoria como servicios que presta la administración local. Y cuando se hace el primer proyecto de autonomía en Melilla y en Ceuta, lo que se coge es los de las comunidades autónomas del 151. Y se establece, sí, el municipio, y se establece sobre el municipio el Parlamento Autonómico, y se establece el Ejecutivo, se establece un Poder Judicial, que bueno, está bien en Andalucía, o está bien en Aragón, o en Castilla y León, pero pensémoslos en Melilla y en Ceuta. Digo Melilla para que nos vayamos un poco de la intimidad de nuestro interés local. Realmente estoy como antes, tendría que haber más recursos humanos para administrar la ciudad que la posibilidad de quien iba a beneficiarse de ello.
realmente no podemos encajar la dinámica en la que se produce el desarrollo, la evolución de un sistema con las demandas que se van produciendo en cada momento y no son adecuadas a esa idea. He traído algo, no sé cómo voy de hora, porque me he liado con esto y he dejado la conferencia. Bueno, entonces me da tiempo a hablar de qué pasa en Ceuta. Quiero resaltar con esto porque no lo veamos solo desde esta intimidad local, donde nos sentimos agraviados porque somos diferentes. Alguien nos ha dicho que teníamos que ser comunidades del 151, porque si no, tampoco también vamos a ser diferentes a los demás, porque vamos a hacer menos. Pero, claro, una de las soluciones que se decía, pues yo hablaba de ayuntamiento, es que se quitara el ayuntamiento, igual que se quitaban las diputaciones provinciales en las plurales. Pero es que la Constitución no habla de diputaciones provinciales como ayuntamiento, habla de diputación provincial o organismo de representativo que la represente, que la corporación que pueda ser alternativa. Es decir, autoriza a que no haya diputaciones provinciales. De hecho, las comunidades autónomas y provinciales absorben a la Diputación Provincial, pero no solamente eso, sino que la prestación mancomunada de servicio, que es para lo que sirven las diputaciones provinciales, para atender a las entidades locales menores. Y habría que hablar de otra historia territorial. Nosotros, en el año 78, teníamos 8.090 municipios. No crean que han disminuido, han ido creciendo, y no había un proceso racional. El franquismo podía haber autorizado perfectamente tanta autoridad para haber pegado un tajo en los ayuntamientos y haber hecho algo racional, algo que realmente pudiera atender a la población. Y no lo hicieron, siguieron manteniendo las corporaciones. Cuando uno mira, porque sí estaba regulado el que podía haber fusiones de ayuntamientos y demás, pero ¿qué ha pasado después? Que con el desarrollo urbano, muchas de las urbanizaciones estas amplias y modelos han pedido autogestionarse como municipio y han pedido convertirse en ayuntamiento y se ha cedido a ello. Es decir, que ha crecido el número de municipios y no ha habido un pacto local que entrara en esa materia. Yo antes recordaba algo que realmente viví. Recuerdo una época que viajábamos mucho a la parte de los columneros, ¿no? Cuando realmente se reivindicaba un periódico histórico que parecía bastante originario para la democratización del país. Y recuerdo que acercándome a Villalar, en un pueblecito, vi un pedazo de monumento impresionante. Y dije yo, ¿dónde estamos pasando? Que no sé nada de por qué este monumento está aquí. Con los que íbamos, vamos a acercarnos a ver qué aquello. El monumento conmemoraba la separación de ese pueblo de otro más pequeño que había al lado. Y era impresionante. O sea, claro, ¿cómo vamos a atentar contra la autonomía local y contra la estructura local cuando se arraiga tanto en la identidad estas cosas? Pero hay que hablar racionalmente de ellas. Bien, en esa situación nosotros encontramos que el primer proyecto de estatuto que se hace para Ceuta y Melilla, pues realmente es del 151. Y se lo encuentra en la mesa el gobierno de OCDE, que había sido el que había realmente protagonizado más la necesidad de la disposición territorial quinta. Quiero cuestionar algo que has dicho antes, José María. En la Constitución nombra varias veces a Ceuta y Melilla, no solamente la disposición transitoria quinta. Hablemos del periodo de transición en Ceuta. Se ha dicho mucho ayer sobre la situación que se vivía, hoy ha dicho cosas muy interesantes José María sobre ese estado de inquietud y de angustia, pero es verdad que toda esa situación dejaba a la ciudad pues, realmente en condiciones bastante precarias. Es curioso que viendo y leyendo los debates de ese momento, lo que más se destaca es la desconfianza en el futuro. Es realmente sorprendente, Hoy en día te resalta mucho porque en un periodo donde en España había mucha expectativa de futuro, hay muchas energías, las cosas van a ser nuevas, el cambio se va a producir, vamos a tener nuevas oportunidades, y sin embargo aquí es todo lo contrario. Es una frustración tremenda, una situación de angustia y demás. Aquí no hay una demanda de autonomía. Yo no sé si en las manifestaciones se habló de libertad, de amnistía y estatuto de autonomía, pero yo no he encontrado nada
que se produzca en esos años de debates sobre autogobierno. ¿Qué necesitamos para gobernarnos? Lo que sí se produce es esa crisis de identidad que va a hablar José Antonio mañana y que realmente es sorprendente, porque lo que todos coinciden es en la españolidad, y es ahí donde todo va a existir, que sigamos siendo España. Bien, cuando se eligen las Cortes, en las primeras elecciones democráticas, que realmente no estaba en los planes de UCD, entonces, en aquel momento, que fueran Cortes constituyentes. También estaba en la disposición del Gobierno de haber presentado un proyecto del Ejecutivo para que se debatiera las Cortes como modelo de Constitución. Pero el impulso de aquel momento democrático conduce a que las Cortes sean constituyentes, realmente lo son unas Cortes que cumplen ese segundo elemento que yo decía del consenso para la transición, y por otro lado, no hay proyecto del Ejecutivo, se realiza el nombramiento de esa comisión de representantes, que son los 7 padres que le hemos llamado después de la Constitución, que por cierto, hay 2 catalanes, que ayer hablabas de uno, no solamente estaba Roca, estaba Soletura, que era del PSUV, y también el PSUV tenía su identidad nacionalista. Bueno, en fin, y es verdad, lo que sí es verdad que había esa comunicación con el PNV y que realmente todo eso estaba bastante articulado y se elabora un buen proyecto. Yo he tenido ocasión de visitar, no solo de visitar, sino incluso de ocupar el espacio donde se hace aquel trabajo, y es una entreplanta sin ninguna ventana, absolutamente oscura. Todo el día lo pasaban allí con luz artificial y desde luego nadie se salía de la discusión, que realmente debió ser bastante intensa e interesante. Bien, en cualquier caso, la Constitución, ¿qué se pide desde aquí cuando a las Cortes salen elegidos los 3 representantes, un diputado y 2 senadores, son de UCD? Y en ese momento nosotros tenemos un precedente que no sale en ningún momento. Este es un artículo de la Constitución del 31 y su segundo apartado dice qué pasa con Ceuta y Melilla. Y no está diciendo que se integrarán en otra parte del territorio, sino que se está pensando en una dependencia directa. Esa dependencia directa ha formado parte siempre de los gobernantes de este periodo de 40 años. ¿Por qué? Esa es la pregunta que tenían que hacerse aquí en Ceuta. Bien, ¿cuál es la demanda que se produce en ese momento? No la demanda de que se sea comunidad autónoma, si no se sabe si va a haber comunidad autónoma. La demanda, el objetivo que todo el mundo comparte y que le transmiten a los representantes de la UCD es que la Constitución garantice la integridad del territorio nacional con Ceuta y Melilla. Ese es un objetivo que el cual se concreta en que, como decía José María, se identifique su nombre. Pero si leemos toda la Constitución, solo vemos que hay muy poquitos nombres de los territorios. Los demás no existen, ¿no? Sale Navarra, sale el País Vasco, sale Cataluña, sale Galicia, porque son nacionalidades de historia. Salen los archipiélagos, Balear y Canario, porque tienen un régimen distinto en cuanto a lo que son los consejos insulares, etcétera, etcétera. Y también la representación. Y sale Ceuta y Melilla. Y Ceuta y Melilla ya salía en la representación desde el primer momento, porque es curioso que entre los elementos negativos que en aquel momento no se tenían en cuenta, y sí esa sensibilidad exacerbada tenía en cuenta el que el semanario Triunfo sacaba tal artículo con una desinformación total sobre cómo era Ceuta, o si a algún cantamañana se le ocurría en un momento determinado decir alguna cosa referente a que se integrara en el Reino de Marruecos. Historias de estas son las que realmente aquí motivaban esta, digamos, crispación, y que, sin embargo, se seguía poco lo que fue el debate constituyente. No aparece mucho. Y hay que subrayar una cosa. El papel que juega UCD en representación, no solamente, entiendo lo que se creara el otro periódico, no solamente no se valoraba, sino que se ninguneaba, se desprestigiaba, unas veces contra uno, otras veces contra otro. Hay un momento en que el periódico, que es el único elemento que yo creo que entonces hay de información local, dice
que han conseguido los representantes de Ceuta convencer al grupo parlamentario de UCD para que asuma sus reivindicaciones, cuando lo que se está haciendo es un acuerdo de negociación entre dos fuerzas políticas. Claro, aquí protesta inmediatamente el socialista, pero si no lo decimos nosotros no se incorpora al texto. Entonces estamos aquí. Entonces tuvo que salir otra vez UCD diciendo, es verdad que esto está siguiendo un protocolo, un procedimiento en el cual vamos viendo qué asuntos estamos de acuerdo para consolidar la posición. Y eso funciona, ese consenso funciona y se extiende a la unanimidad del Congreso y del Senado, no solamente en la disposición transitoria quinta, sino que se extiende en los dos artículos que regulan el representante de la ciudad en el Congreso y los senadores, porque los senadores, en la Constitución republicana, de la Segunda República, sí estaba como circunscripción electoral Ceuta, como un representante en el Congreso, y está en el decreto primero que regula las elecciones. Y aquí, en España, el primer decreto que regula las elecciones, que todavía no tenemos constitución, que son las del 15 de junio del 77, ya consideran que Ceuta y Melilla tienen no solamente un diputado, sino 2 senadores. Y eso se mete después en las normas electorales posteriores y se mete en la Constitución. Y el debate más importante que se produce en los plenos de la Constitución no es el de la autonomía de Ceuta, es porque Ceuta tiene 2 senadores, porque la sobrerepresentación de 2 senadores en Ceuta tiene una relación más o menos, aquí tenía sacada unas notas, en el momento de aprobarse la Constitución, un senador por electores en Ceuta representaba a 15.151, en Andalucía 148.647 y en Madrid 881.720. Un senador. Por habitante, en Ceuta eran 26.194, en Andalucía 212.180 y en Madrid 1.195.000 habitantes. O sea que hubo alguien que dijo, hombre, con un senador tienen bastante. Por eso aquí cuando se pedía, y un senador de representación autonómica, vamos a organizar otro follón, otro más, senador, en fin. Tampoco está la Cámara con tanto trabajo para necesitar ayuda. En fin. Pero sí hay un debate interesante ahí. Hay un interesante. Seguramente lo más exótico es la enmienda del senador Sirinac. Sirinac reclamaba Euskadi Norte para el Estado de Euskadi, la Cataluña Norte para el Estado de los Países Catalanes, y Ceuta y Melilla podrían optar, en la medida que las circunstancias lo permitiera, entre entrar a formar parte del Estado de Andalucía con el estatuto con que este Estado pacten, o entrar a formar parte de Marruecos con el estatuto que con dicho Estado se negocie. Bueno, eso fue lo más curioso, yo creo que anecdótico. Pero el resto hay que señalar que en el proceso constituyente, y eso es un aspecto negativo, mientras aquí en Ceuta se tenía la angustia y se producían esporádicamente inoportunas declaraciones. Primero fue Fraga, que con Reforma Social Española hizo el famoso libro blanco y organizó un pitoste aquí impresionante, pues además vinculaba a Gibraltar. Cuando yo creo que en la sociedad española, hablemos en sentido general, no estaba instalada una conciencia de que no formaban parte del territorio. Supongo, no había manifestaciones o no había, expresiones de partidos políticos en el sentido de autoafirmación y demás, porque tampoco se consideraba necesaria, pero es más un elemento que es difícil de explicar en el exterior. Aquí lo tenía muy claro, no solo la gente de Ceuta, y es que la diferencia entre Gibraltar, territorio sometido a descolonización, con la situación de los territorios de Ceuta y Melilla, nadie las mezclaba. Es decir, que la situación de conciencia nacional con respecto a la españolidad y a la integración de Ceuta y Melilla no era grave. Y lo demuestra claramente cómo durante el proceso constituyente, pues la verdad es que en el Senado, por decir en el último momento que se aprueba la Constitución, el proyecto que después pasa a las enmiendas conjuntas, tengo por aquí la votación. Es que es sorprendente la unanimidad. Bueno, se me ha perdido por aquí. Sí, 188 votos a favor, ninguno en contra y una abstención a la disposición transitoria quinta. Es decir,
a eso que hoy en día reclamamos como comunidad autónoma del 155, pero que en aquel momento no se sabía lo que era. Bien, ese éxito es realmente sorprendente. Yo ya lo dije en algún libro, estudiando todo el debate de las constituyentes, Ceuta y Melilla no tienen ningún problema, lo tienen aquí. Realmente, cuando se discute el privilegio de 2 senadores, es minoritario. Nadie cuestiona realmente que no haya 2 senadores. No se crea con eso un gran debate. Pero sí es verdad que hay enmiendas y demás. Bueno, se deja el tema. No se pone en cuestión la vía que había. Hablamos mucho de la disposición tercera y quinta, pero lo importante estaba ya en la Constitución. La Constitución prevé que solamente son las provincias las que pueden unirse según sus coaliciones históricas, raíces, etcétera, etcétera, para constituir comunidades autónomas. Pero el artículo 144 en su apartado B ya preveía que podía autorizarse la constitución de una comunidad autónoma con un territorio inferior a la provincia. Eso solo está pensado para Ceuta y Melilla. Y ahí estaba. ¿Qué pasa y por qué se justifica la enmienda in voce, que es la que introduce García Margallo en la comisión, es en la comisión del Congreso? Y bueno, es muy curioso los debates que se producen sobre ella, porque no cuestionan realmente para nada la disposición transitoria quinta, se cuestiona la justificación, porque se justifica por razones técnicas y por razones políticas. En fin, las razones técnicas es que es verdad que el 144 pone que se va a autorizar que un territorio que no es una provincia se constituya en comunidad autónoma, y se establece, y la voluntad de ese territorio, ¿dónde aparece? ¿Dónde se manifiesta? ¿Cómo acceden a la autonomía con esa vocación de que quieren autogobernarse? Bueno, pues se introduce la disposición territoria quinta para que técnicamente eso se resuelva, que la voz del pueblo de Ceuta y Melilla se oiga a la hora de establecer su propia petición de autogobierno. Y entonces, desde esa situación, se dice también la otra, la política. La política es que aquí se está sufriendo mucho por una situación muy precaria, porque hay un acoso internacional, porque las situaciones con Marruecos, tanto sufrimiento. Bueno, se aprueba sin entrar en el debate, esa es la explicación. Y a continuación, Peces Barba pide una explicación de voto. Dice que está de acuerdo con la disposición tercera y la quinta, pero que no está en absoluto de acuerdo con la justificación que ha planteado el representante de UCD. ¿Y qué se quiere decir con ello? Porque si aparece en otras partes del debate, es que mantiene que es una cuestión externa, no quiere entrar en una discusión. Cuando acordémonos que en la primera fase del año 77 de gobierno y principio del 78, quien contestaba estas cosas era el ministro de Asuntos Exteriores. Bueno, pues ahí está. Bien, no quiero aprovecharme del tiempo. La verdad es que he destrozado mi conferencia porque yo venía a hablar de la transición, pero quiero decir, aparte de este éxito, el éxito no es recibido, decía antes, aquí bien. El Faro, que es la prensa que existe, lo recibe. Bueno, pues se ha introducido Ceuta y Melilla en la Constitución, es el titular. Y en la página cuarta o quinta hay un corto estrecho donde el editorial dice que, bueno, está en la raya de salida, a ver hasta dónde vamos a llegar. O sea, pero si acaba de introducirse las enmiendas en la Constitución y no queríamos eso, que figurara en la Constitución, ¿ya se está hablando de autogobierno? ¿De qué se está hablando? Ya está ahí el género. Bueno, pero la cosa es peor, porque a partir de entonces empieza la teoría de la conspiración. Y entonces empiezan a salir titulares, lo hemos comentado en algún momento, empiezan a salir cosas que no se explican, que se acusa de traición a los partidos UCD y PSOE porque van a vender a Ceuta y Melilla. Incluso sale un artículo en El País que en su momento tuvo mucha repercusión y acusan que eso está anunciando una negociación de que el gobierno ya ha vendido Ceuta y Melilla. Y entonces aquí hay otra de las grandes manifestaciones, Ceuta española, tal. Pero todo es falso, es absolutamente falso. No había nada. Bien, ¿qué dice UCD en su última fase de gobierno sobre la disposición transitoria quinta?
Déjeme que le lea esto como último, porque es importante. Quien realmente creía en el autogobierno semejante para Ceuta y Melilla era UCD. Fue el motor que llevó a estas dos ciudades efectivamente a la Constitución en esa idea autonómica, no en la de las elecciones, porque en la normalidad el reconocimiento ya de la representación política implica integración del territorio. Si se cuestiona por qué le vas a conceder una representación política, o sea, como a los demás ciudadanos. Bueno, en este momento, cuando ya está las dos peticiones de los ayuntamientos, porque los acuerdos autonómicos del 81 han fijado un plazo que en el 83 tienen que estar todos los estatutos de autonomía para tener ya cerrado el modelo de Estado con su organización territorial. Y entonces los dos ayuntamientos de Ceuta y Melilla solicitan que la disposición transitoria quinta se reclama convertirse en comunidad autónoma y que se autorice esos dos procedimientos. Y uno de los borradores de estatuto, que es el de Melilla, es el primero que el gobierno le hace un informe y lo eleva a las Cortes para un dictamen de los letrados y demás sobre la constitucionalidad de la autonomía de Melilla. En ese caso, vamos a ver dónde lo tengo. Dice, es algún extracto del informe a este proyecto. Parece obvio subrayar que el régimen peculiar que se establezca para las citadas ciudades no puede perder de vista que ha de referirse a la organización y funcionamiento de dos municipios españoles, cuyo ámbito territorial viene determinado por un término municipal no extenso que acoge un volumen de población moderado. En la Constitución incluso la denominación comunidad autónoma está reservada para las nacionalidades y regiones, artículo 2, y debe exigirse que éstas abarquen, cuando menos, el territorio de una provincia, 143.1, y aún en este caso, como excepción al supuesto más general, que es aquel en el que varias provincias forman conjuntamente una comunidad autónoma. Sobre la disposición transitoria quinta dice, se deduce de ella de forma inequívoca la voluntad del constituyente de sumar a Ceuta y Melilla al conjunto de los territorios españoles, que han accedido a nuevas formas de autogobierno. Pero el precepto no obliga a olvidar la sustancia municipal de aquellas ciudades, ni permite desconocer, al sentar las bases de su régimen propio, las singularidades que presentan en razón al territorio y a la población. Es decir, este es el artífice de la disposición transitoria quinta, y está reconociendo que la autonomía de Ceuta y Melilla tiene que ser especial, como la es la del Länder de Berlín o como la es el de Bremen. Es decir, que o entramos en el debate racional de cómo organizamos los territorios y buscamos soluciones que estas desigualdades territoriales o de población las vayamos racionalizando y buscamos entronque, pero, por cierto, quería enseñarles esto también estuvo ayer explicado, que es un poco la Asamblea de Parlamentarios Andaluces, cómo estaba constituida y cómo la introducción de 2 diputados y de 4 senadores, el equilibrio de fuerza lo transformaba totalmente. No era un problema de ampliar o no el territorio de la comunidad autónoma, era un problema de decisión política. Antes he dicho que no tuvo el consenso el Estatuto de Autonomía por la vía del 151, y ya ahí estaba un modelo que no era nacionalista, sino que era el modelo que se estaba haciendo para una distribución territorial moderna en comunidades autónomas, donde hubiera la capacidad de alternar políticas distintas sobre ese territorio. Bueno, no sé si con esto aclaro algo del debate, porque la historia empieza a partir de aquí. Cuando se tiene ese éxito tan grande en la Constitución, aquí se olvida. Y se olvida porque, bueno, hay que decir que el voto de Ceuta y cómo se va produciendo, tanto en las elecciones del 77 como en el 79, no saco los datos porque son conocidos, es muy semejante al que se produce en la península. No hay variaciones, no son excepciones. Y en la Constitución es asombroso, porque aquí se produce un vuelco por el sí, cuando había un escepticismo con respecto a si se garantizaba o no, y realmente del electorado de Ceuta solo hay 8.000 abstenciones, más o menos. Y es una representación. Es decir, hasta ese momento se ha ido realmente unificado con todo que es la dinámica de
la transformación del sistema que se está produciendo con la transición. Y es a partir de las siguientes elecciones municipales donde se produce el giro. Y bajan UCD y PSOE y sube un partido localista que desde ese momento empieza a evidenciarse una fractura entre los partidos con representación parlamentaria y los partidos localistas, que realmente van originando una competencia política en la ciudad que algo bastante importante, no es el único elemento, pero como elemento importante de justificación de esta deriva, de este deterioro, y por otro lado, la exacerbación de unos sentimientos que no deben ser manipulados. Yo entiendo perfectamente la congoja que se podía sentir en esta ciudad, pero la manipulación de esos sentimientos siempre es terrorífica. Y, de hecho, lo que está detrás de por qué durante 15 años se va aplazando la población de la autonomía para Ceuta es esa brecha que aquí, en Ceuta, se ha abierto entre unos crecimientos exacerbados. Por cierto, una de las mensajes que mandaba el gobierno de UCD a Ceuta era que no se dramatizara la cuestión, que no sacaran cada vez que había un pronunciamiento, que en aquellos momentos, pues por todo lo que hemos ido viendo hoy sobre la situación de Marruecos con respecto a la situación española, pues habían ido en aumento, evidentemente. Entonces, que no se dramatizara eso, que era una situación en la que no teníamos que caer. Y otro elemento que realmente llama la atención durante todo ese periodo es que nadie llame a la cordura. Es decir, que el enfrentamiento entre las posiciones locales, que es muy competitiva, se está utilizando para que en esa relación de fuerza se caiga en uno u otro el poder en un momento determinado, pero no se coincide en defender los intereses unificadamente. No hay una posición común en la ciudad. Y no solo no hay una posición común, sino que cuando se consigue una posición interesante, que llega a un pacto y a un consenso para tener una salida a esa culminación del desarrollo de la estructura autonómica española, pues aquí se echa abajo, porque no es una comunidad autónoma del 151. Bueno, ese debate puede durar siglos, y a lo mejor alguien lo acepta, pero no es un debate que esté en las agendas de las instituciones centrales, de las instituciones del Estado. Por lo tanto, cada vez que el debate se inicia, se está generando una frustración mayor, porque es un objetivo muy difícil de alcanzar, porque la racionalización y la explicación viene desde el otro sentido, no viene desde ese planteamiento de la igualdad. No somos iguales, ¿cómo vamos a ser iguales? ¿Ah? Ojalá tuviéramos territorio y población suficiente para poder crear con toda nuestra capacidad una comunidad autónoma. Bueno, muchas gracias, no sé si me he extendido mucho, pero bueno, me pareció interesante. Muchísimas gracias, Adolfo, enhorabuena. ¿Alguna pregunta? Aquí en primera fila, por favor. Primero, felicitarte por la magnífica conferencia y muy clara. Lo que pasa es que yo sí, siempre, primero creo, Adolfo, que jamás, por lo menos desde posiciones en las que yo mantuve con otra mucha gente, nunca se planteó, el problema no era el techo competencial, nunca lo fue. Como tú sabes, que podemos disentir sobre el sentido... A mí me firmaban un papel en blanco diciendo comunidad autónoma. Sí, efectivamente, eso era así. Era un debate político, básicamente político. ¿Y dónde anclaba ese debate? No hay que olvidar nunca, no lo has mencionado, pero no podemos olvidar que la Cuarta Comisión sigue viva. Sigue viva, es decir, el tema quedó allí, años 70, muy cercano a la transición política, y está claro una de las condiciones que identifican con rotundidad a una colonia, es no tener la misma entidad administrativa que la metrópoli. Esto es un hecho claro y lo conoces perfectamente. Espera. Vale. No, es que estaba no me saquen los argumentos tradicionales que están muy quemados ya, hombre, a estas alturas. No, estamos hablando en ese momento del debate, es que el científico no hoy, era ese momento del debate. Y la Cuarta Comisión estaba abierta, y reciente, muy reciente. Bien, lo podrás ver o no, evidentemente hay un país que reclamaba. Pero no solo eso, hay otro fenómeno que rompe. Y tú lo has dicho, es decir, empezamos con Fraga. El problema no es ya que mandó que reivindique, que ya lo sabíamos, desde el año 56 o del 60. No, el problema es que encima se abre un frente enorme en nuestro propio país
Primero lo hace la derecha tradicional, cosa que la ciudad no esperó nunca, ¿no? Eso fue un terrible mazazo. El librito blanco fue un terrible mazazo político, ¿no? Y, sin duda, a continuación la izquierda, ¿no? Y es verdad, y estoy de acuerdo, y esto lo puedo reconocer, que en un momento dado el debate autonómico también fue una excusa de la confrontación política. Por supuesto que lo fue. Eso no te lo puedo negar, ¿eh? Eso es así. Pero yo creo que sí que había razones políticas, y sabes perfectamente, por lo menos en algunos sectores, había algún sector más loco, ¿no? Pero en algunos sectores nunca fue el tema competencial el que preocupara, ni siquiera, en fin, mire usted, el 140 o menos. Usted diga que somos lo mismo que el resto de las comunidades autónomas, que la estructura del Estado, ¿no? Y a partir de ahí estamos de acuerdo, ¿no? Era un poco el planteamiento, el debate. Y aparte, también decirte que esa carrera la empujó en muy buena medida en el año 81, 82, el Partido Socialista Obrero Español, que fue a las elecciones que luego logró ganar con pues su lema de su congreso era por una autonomía plena, diciendo que el proyecto de UCD era un proyecto descafeinado, que también ahí estuvo la lucha política, evidentemente, ¿no? No solo, que ya se lanzó, que luego el Partido Socialista cambia su posición, ¿bien? Pero esa es verdad, incluso fue más radical, porque hay un primer texto, que tú has leído recientemente seguramente también, que fue el que presentan en el 80, 81, no me acuerdo exactamente, que era muy moderadito, que además solo preveía una sola, no hablaba de dos instituciones, sino una sola, se mantenía en un solo órgano. Era un proyecto muy modesto, luego se fue modificando el primer proyecto del PSOE, pero bueno, esto fue un poco así, ¿no? Yo ya te he lanzado bastante cuestiones. Mira, te ve un dato, que es que todos los datos. Es verdad que un dato aislado puede ser seguramente muy justificativo y explicativo, pero estamos hurtando la complejidad de una situación en la que no se maneja solo un dato. Se manejan muchos datos y sobre todo una historia muy compleja, que hay otros elementos para poder explicarlo. Pero añadiendo esto último de la competitividad electoral y la utilización, no hablo de la local, hablo de la nacional. Como sabéis, nuestro sistema es proporcional y el DON es un corrector, pero en una situación como la de Ceuta y Melilla no juega la proporcionalidad. Esto es un distrito mayoritario. Es decir, que el que saque más votos, sean los que sea, pero saque más, se lleva un diputado y 2 senadores. Y si se los lleva en Melilla, son 2 diputados y 4 senadores. Lo mismo que la Comisión de Parlamentarios Andaluces. Y durante mucho tiempo eso ha jugado para... Pues si negabas, estaba aquí en la cresta de la ola, y si vendías la cosa, pues no te sacaban elegido. Con lo cual, era un poco caer en la propia planta, y estar aquí manteniendo una situación que realmente... Mira, si se hubiera aceptado en el año 81 el estatuto que hizo UCD, ya no hablo de otros proyectos de estatuto, el que hizo UCD. Vale, no estoy de acuerdo con ese estatuto como estatuto autonómico, era una carta municipal un poco potenciada, pero bueno, estaba ahí. En el año 92, cuando se vuelve a revisar todo el desarrollo autonómico, se habría revisado el Estatuto de Ceuta. Pero es que habría habido una experiencia desde el año 81 hasta el año 92 muy importante para ponerla encima de la mesa y para establecer con criterios muy pragmáticos hasta dónde se podía y se quería llegar. Se perdió esa opción, pero se pierde otra. Seguramente no todo el mundo es consciente que tener a Ceuta como ciudad autónoma no es un agravio comparativos con las comunidades autónomas, es un privilegio, porque desde el momento que ha sido ciudad autónoma, nadie le ha cerrado la puerta a un sitio donde no están los alcaldes de las grandes ciudades, de las capitales de este país, donde sí están los alcaldes de Ceuta y Melilla, presidentes de ciudades autónomas, y están compartiendo el sistema de financiación con las comunidades autónomas, están compartiendo la articulación de políticas sectoriales, están compartiendo cosas y tienen una información especial. Por otro lado, y no quiero con esto devaluar nada, pero ni quito ni pongo rey. El Estatuto de Autonomía, muy frustrante y desprestigiado por la ciudadanía local, es un traje que le queda muy grande a esta ciudad, porque ni siquiera se ha autorizado en todas sus capacidades. Tampoco se ha autorizado que hasta hace unos días ni siquiera la capacidad de autoorganización, que nadie le niega, habían hecho un mínimo reglamento para justificar que tienen un Consejo de Gobierno distinto. Pero, ¿con qué discrecionalidad trabajamos aquí? Hay problemas legales y no tenemos competencia legislativa.
pero tenemos una potestad de iniciativa legislativa, pero que va a llevar un artículo único para resolver el problema del plan de urbanismo, nadie nos impide que lo hagamos. Pero a la vez, si sabemos utilizar esas relaciones que tenemos con las otras comunidades autónomas y a la vez con el Estado de la Conferencia, se consigue mucho. Se explica por qué, se ve en qué momento puedes meter una cosa en la otra. Hay una manera de gobernar autonómica que aquí no se da. ¿Alguna pregunta más? Aquí, por favor. Buenas, profesor. Quería hacer una referencia a la comparación que usted ha hecho al principio de la exposición con Alemania, con las 3 ciudades autonómicas. Un'altra comparazione a livello europeo, come modello, ed è una pregunta che hago, ¿sería potencialmente bien visto en el ambiente político, por la ventaja económica, social, de unir en un departamento, como dicen los franceses o los ingleses o los noruegos, un departamento de ultramar, todo lo que son las comunidades ahora autonómicas, como Ceuta, Melilla, las Islas Cefarinas, la Isla Isabel, o etcétera, etcétera, unirlo todo en un departamento, o sea, en este caso en España se llamaría una comunidad autonómica, que sea al sur de Andalucía, colindante con Marruecos. ¿Usted personalmente cómo lo vería esta solución muy europeizante? Voy a pedirle a algún ceutí que conteste. Yo soy ceutí también. Pero... Yo no soy ceutí, ¿eh? No, vamos a ver, es que... primero, aquí vale lo del monumento que yo decía del pueblo. Diga Ceuta y Melilla que se hunde. O sea, son muy diferentes, hay grandes diferencias, aunque hay muchas cosas que les hacen semejantes. Pero si no se han unido para poder hacer... no presión, sino reclamaciones de cosas que sí afectan como un monte y que la fuerza de 2 siempre es más que la de 1. Y podían hacerlo, nada se lo impide. El principio de cooperación es además una regla obligatoria en nuestro Estado. Es decir, que hay que atender por lealtad constitucional a esas confluencias de competencias estatales con las autonómicas y con las locales. Pero aparte, municipios son solo Ceuta y Melilla. El resto de los territorios, los peñones, no lo son. En el Estatuto de Autonomía no viene recogido dentro del No. territorio. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, por favor, segunda fila. Hola, buenas. Al margen de todo esto, usted ha dicho al principio que la democracia actual está más amenazada que en el 81. ¿Me podría explicar un poco por qué? Bueno, eso es entrar en otro tema, de que no es del orden del día. Pero no, sí me voy a explicar. Me voy a explicar. Vamos a ver. Voy a ser un poco exagerado, pero seguramente tiene más clarificación. Ahora mismo el tema podía haber evolucionado de muchas formas, pero ha evolucionado una en la que hay un enfrentamiento de poder. Lo mires como lo mires, ahora mismo es una idea de legalidad contra otra. Es un pulso de poder. Y lo puede perder uno u otro. Es decir, un simulacro de referéndum puede ser un éxito para esa legalidad. Y el poder del Estado puede quedar en entredicho si realmente no hace lo que ha dicho que tiene que hacer. Ese conflicto, presentado en esos términos, es lo que es peligroso. Porque si un poder atribuido en, digamos, exclusiva al Estado, no es capaz de realizarse en la práctica, no puede imponerse. He dicho bastante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues entonces muchísimas gracias, don Adolfo, y buenas noches a todos. Les esperamos mañana. Gracias.